es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora. No me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido, por favor pase, tome asiento. Se está usted acercando peligrosamente, tal vez tentativamente, quizás moderadamente, a uno de los mejores podcasts de psicología que usted puede encontrar en el mercado. Se está usted encontrando en la estación, en el instante, en el país, en la ciudad, en el edificio, El Aquelarre. Como todas las ocasiones en las cuales no hay invitado, me encuentro un uno a uno para continuar con esta saga profunda, extrema, dolorosa y ya muy larga acerca de las llamadas heridas de la infancia. Y como ha sido la tradición hasta este momento, se han estado sorteando y entonces a mi consentidote le tocó una de las heridas bastante curiosillas. Yo pienso que a él no me lo cachetea tanto como uno quisiera, pero pues mira, uno luego no sabe, ¿verdad? Está aquí frente mío a el consentido, el maestro mágico diseñador, Paco Ibarra. ¿Qué onda, mi Paco? ¿Cómo estás? Nervioso. ¡Chan! ¿Por qué los nervios, mi Paco? Ya sabes, es una mezcla de la vida adulta, me está consumiendo. Los embates de la realidad de cuando uno se empieza a poner a documentar empiezan a ser como peligrosones. Sí. No, pues sí, además, ¿qué tal el calor? Insoportable, ya no puedo, ya. Ya, ¿no? Ya, me encanta ese meme que dice una ola de calor acabó y otra empezó al mismo nunca tiempo. me di cuenta. Entonces, por eso no nos dimos cuenta. Pues, mi Paco, te tocó a ti el atinado o desatinado, fortuna, la mano divina del destino, hablar acerca de la herida de rechazo. ¿Qué tal? Que me causa conflicto. ¿Por? Porque, mira, te voy a ser muy honesto, ¿no? Y ya sé, me van a regañar en producción. Siempre. Es como un común. No he escuchado, la verdad, todos los otros capítulos de La Herida. ¿No me extraña? Gracias, me encanta saber que me tienen en ese buen concepto. No me extraña, pero tampoco me sorprende. Pero sí escuché el de nuestro querido Daniel. Es Una que... humillación y fue como de... lo sentí muy directo al corazón. No, si yo nada más escuchaba a mi Alejandro y yo decía, güey, me río para no llorar. Para no llorar. Me pasó de que porque, mira, podrán escucharlos, pero soy alguien bastante responsable. Yo sí hice mi tarea. Ok. Y cuando estaba investigando sobre la herida de rechazo, también fue como, me pega. Y entonces es como, pues fue muy... no quiero usar la palabra abrumador, más bien como confuso, porque era como de, pero si yo estoy en una, ¿por qué también me está cacheteando la otra en esta? no? Y entonces, pues también investigando decía como de, pues, que de repente tenemos una más presente, o podemos incluso tener dos más presentes o tres, ¿no? Sí. Pero en teoría las 5 se podrían activar en cualquier momento. Y fue como, ¿qué puta madre? No, yo quiero solo pertenecer a una para que sea fácil, ligerito, digerible. Exacto. Y fue como ir a una cafetería y solo hay americano. Qué chingados. Exacto. Uno solo y ya, leche o no leche, ya. Exacto. Híjole, pues ahí está. Fíjate, de hecho, creo que esa es la palabra, abrumadora. Así es, pues entonces vamos a darle. Capítulo número 136. La abrumadora herida
de rechazo. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Comienzas tú o comienzo yo? No, el experto, por favor. Fíjate que aquí hablan o parten del supuesto de prácticamente desde que nosotros somos concebidos ya hay una impresión psicológica sobre nosotros. Y que entonces esa impresión va a comenzar a generar un algo sobre nosotros. Esto es que aunque no somos conscientes reales desde un punto racional, ya desde el vientre nosotros estamos empezando a notar que venimos a Latinoamérica, ¿no? ¿Has ese meme con un bebé que está recién nacido pero tiene cara como enojada y que dice Puta madre, cuando te das nací en cuenta, Latinoamérica. no, cuando te das cuenta de que tu papá se llama Iker y que tu mamá tiene menos de 18. Ya, es en modo Modo difícil. modo difícil. Pero fíjate, lo curioso es que podría alguien nacer en ese nivel Y aún así ser querida. y ser querido, que esa es realmente la circunstancia. La forma en la que nosotros somos concebidos, la percepción subjetiva de nuestros padres sobre nosotros puede impactar más positivo o negativamente en nuestro ser. O sea, ese es como el primer punto, incluso que ese es también lo otro. Por eso hago burla y lo puedo hacer porque yo vivo en Latinoamérica. Además, yo viví en Iztapalapa, entonces pito. No me pueden no decir. se lo fue difícil, fue súper ultra difícil. Sí, fue aquí en Iztapalapa de mi corazón. Mira, un besote para allá. Siempre los querré mucho. Siempre me recibieron en cualquier parte de Iztapalapa bien. O sea, Iztapalapa está para mí. Que no solo es eso, sino también que si hay o empieza a haber una adversidad alrededor de, también eso se toma como una estructura de hostilidad. Ok. O sea, por ejemplo, que a lo mejor tu mamá empezó a tener problemas durante el embarazo, que a lo mejor se murió alguien en el proceso, que alguna crisis. Yo te voy a preguntar, ¿no? Porque además creo que es algo no difícil, pero pues, o sea, si tú vas y les preguntas a tus padres, ¿no? Aun cuando pues no hayas tenido la mejor infancia en ese punto de fui un niño querido y planeado, pues creo que la respuesta de cajón, ¿no? De todos es como, claro que sí. Sí, O hombre. sea, no importa que te tuve siendo menor de edad y seguíamos viviendo en casa de mis padres o mis suegros. No pasa nada. Tú eras súper planeado. Pero ¿tú consideras que pensando en tu historia de vida y eso, consideras que fuiste un niño planeado? No, planeado no, ni de pedo. No, o sea, si en plano lo puedes decir. O sea, sé que fui planeado dentro de la idea de mis papás sí querían ser papás. Por lo menos sé que mi papá, ese hombre sí quería Ser papá. Sí quería ser papá. Y la neta lo voy a decir así, directamente a cuadro en este momento. No hay cámaras, pero ok. No hay sí, pero así. O sea, la verdad es que fue un buen papá. Dentro de todo lo que pudo, fue un buen padre. Qué lindo. ¿Sabes qué hubiera sido gracioso? ¿Has visto ese de...? Te voy a quemar, papá. No, ese de Lolita Cortés de... Una cámara, por favor. Así, una cámara. Aquí está la cámara, mira, a mi derecha. A tu derecha está la cámara, mi Paco. Okay. Sí, o sea, fue un buen papá. O sea, y ni siquiera es que lo estoy santificando, ni mucho menos. Ya entendí lo que hizo mal y aún así con esas cosas, hoy soy el hombre que soy. Pero sí, yo pienso que sí fui por lo menos... Pues sí querido, mira. Sí querido. ¿Tú dirías que fuiste planeado? Sí, de hecho, yo... Qué revelación, ¿eh? diría... Te están engañando, Paco. Mira, Señora, no le diga eso. Lo que yo sí te diría es ese punto de que, pues, mi madre es una madre difícil. Peculiar. No, peculiar. Complicadilla, ¿no? Ahí. Nada, ¿no? Pero sí puedo decir que cuando yo pienso en lo que ella me cuenta, lo que me han contado mis tíos, ¿no? Otras personas a ese punto, es que para ella sí era muy... No diré importante, sino a ese punto ella también sí quería ser mamá, ¿no? Claro, también hay un salto del querer a la realidad. Ok. Pero ella sí quería ser mamá, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que mis padres sí tuvieron muchos problemas no muchos, pero sí algunos problemas para concebir, tanto a mi hermana como a mí. Ok. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, porque decías, ¿no? De que el rechazo a veces, o no sé si yo lo malinterpreté, de que a veces no es por el que no fueras querido, ¿no? Porque decías que podía haber otros factores, como... Sí. Un embarazo complicado, por ejemplo, yo sí, eso sí lo sé, que el embarazo tanto de mi hermana y el mío ¿Fueron complicados? Mi mamá tuvo que irse a cama con mi hermana, fue creo que a los 4 meses, 5 meses. Ok. Y conmigo fue como a los 6, 7 meses, o sea, de que ya la mandaron a cama y ya no se pudo mover. ¿Mover? ¡Ay, güey! Fíjate. ¿No? Entonces... Tal vez ahí empezó como esta pequeña partecilla. Porque justo dice que, o sea, al final del día, en un principio, toda nuestra reacción de rechazo, pues es completamente biológica, ¿no? Es decir, empezamos a sentir como a reaccionar a través de nuestro cuerpo en este espacio.
De hecho, una vez había escuchado más como leyenda urbana, nunca me lo ha confirmado un médico. Ok. Que de hecho, cuando a veces una mujer está embarazada y no quiere al bebé o aún no se siente lista para decirlo, de hecho, como que el propio bebé se mete. O sea, debería notarse más el embarazo y aún así no se nota, ¿no? Y hasta que ya lo dices o ya te sientes más como cómoda con el embarazo, a gusto. se nota más. Sí, cierto, es lo que dicen ¿cómo dicen las abuelitas? ¿no? Sí. Las abuelitas son las que dicen eso, sí. Esa leyenda urbana. Que dicen por ahí, sí, y me parece que no es algo descabellado. Finalmente, si yo no quiero hacer parte me consciente de eso o no estoy seguro y demás, todo eso comienza a ser un problema. Y ese es el siguiente paso. La cuestión del rechazo va a ser también ahora a partir de qué pasa si en este mundo complicado o en este mundo agresivo y quizás hostil, si mis padres no están ahí para decirme tranquilo, no hay nada que temer, yo estoy contigo, pues realmente comienzo a notar que en verdad el espacio es hostil y necesito buscar formas o maneras específicas de poder comenzar a llamar un poco como la atención o intentar buscar formas de defenderme de este espacio que a la hora de la hora pues realmente no me termina de funcionar. Entonces a veces lloro mucho, problemas de alergias, me enfermo demasiado. O también las respuestas acerca de las madres, ¿no? Que si yo no quise a mi bebé, pero pues ya lo tengo y de repente me vuelvo súper protectora con él. Yo te tendría una pregunta que es como de, ¿tú te has sentido rechazado por tus padres? Sí, pero ya más grande. Sí, porque está bien dicho, es bien sabido que yo era chillón, o sea, yo era un niño con el contacto hacia el llanto muy fácil. Ok. Y entonces, sí recuerdo, no los voy a justificar, pero sí recuerdo que me decían, ay, ya, ¿por qué lloras tanto? Pareces niña. Ese sí lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, si están escuchando esto, sí lo tengo claro, no me lo estoy inventando. Ajá. O sea, y sí, en algunos momentos, pues sí, o sea, la verdad yo me imagino que era quizás desesperante, tal vez complicado, incluso, ya sabes, ¿no? Necesitamos practicidad y Saúl está chillando, ¿no? Pero sí, en esos momentos. No te puedo imaginar así. ¿Cómo? ¿Llorando? Híjole, es que a ti te ha tocado contadas, ¿verdad? Sí, para mí es como es una piedra. Es un robot, soy un robot. Sí, justo, ¿tú? Es que te iba a decir, mira, me parece bastante interesante porque digo que cuando yo escuché el capítulo de Alejandro, ¿no? Y con todo, pues, lo que de repente él vivió esas fricciones, no sé si sea la palabra apropiada, con su mamá, ¿no? Ok. Y creo que, pues, tradicionalmente cuando yo escucharía hacia la infancia, suena muy cliché, pero me voy sobre ese punto de la madre, ya sabes, el cliché de que el psicólogo o el psiquiatra te dice, todo es culpa de tu madre. Sí. ¿No? Pero te diré que no sé, tú en lo que tú investigaste, y pues tú eres el psicólogo, pero en lo que yo investigué, algo muy interesante de esta herida es que muchos opinan que es una herida que se produce más por el padre del mismo sexo, ¿no? Ah, sí. O sea, claro, si eres mujer, pues evidentemente ahí va a ser como, es culpa de tu madre. Claro. No, pero por ejemplo, aquí que somos dos hombres, en teoría esa herida es más, no diré únicamente causada, pero entendería que más incisiva cuando te la hace tu padre del mismo, cuando te compartes el mismo sexo, ¿no? Mira, vamos a poner esto así picosón. Yo voy a poner aquí una advertencia de, queridos papás, tu papá y el mío, por favor que no escuchen esto. Saltes esto unos minutos. Vamos a hacer. ¿Por qué? Mira, ¿tu papá realmente escucha el podcast? Sí, güey. ¿Sí? El mío no. No, el mío sí. No escuches mucho. esto. Sabe que hago esto, sabe que hago la parte gráfica, pero él es como de, muy bien, Está pulgar bien. arriba. No me preguntes nada porque no sé, pero... Creo que hasta es sabio, ¿eh? Tiene una sabiduría ahí por ahí. Yo creo que no quiere mover nada que no esté preparado. Porque justo, fíjate, dice aquí que el problema no es la cuestión del rechazo, sino más bien el problema es cuando los padres viven también esa misma herida. Porque la circunstancia es, déjame terminar la idea. Cuando rechazamos algo, tenemos que reconciliarnos con esta idea del rechazo, como el entender el por qué no me gustó, por qué no lo quise, por qué no me quisieron, como para hacer las paces y entender que no soy yo, sino son muchos elementos alrededor de ese espacio que por eso no funcionan. Pero entonces, si los padres también tienen esa herida, y ahí es donde viene la pregunta chula. De acuerdo a la historia que conoces de tu papá, ¿ese güey es rechazado? Ay, claro que sí, lo tiene en la frente, como, ¿ves cuando marcan el ganado? Así. Fíjate. Porque de hecho es lo que te iba a decir, o sea, lo que yo investigué decía eso, ¿no? Que generalmente los padres que generan esa herida en sus hijos son padres o tutores que tienen esa misma herida, ¿no?
Y había una cosa que me pareció muy interesante porque decía, tú te sientes rechazado por tu figura paterna, ¿no? Pero al mismo tiempo, la figura paterna se siente rechazado por ti. Entonces caen en un Loop infinito. círculo vicioso. Sí, justo. Y entonces es eso, o sea, porque el otro tampoco sabe esa parte. Incluso hasta nosotros la reforzamos. Sí, sí, sí. De hecho, yo te iba a decir, ahora, bueno, la pregunta hacia ti, ¿tú consideras que tu papá fue un niño rechazado? Sí, porque además él es uno antes de los más chicos, de creo que 8 o 9 hijos. ¿Pero es el mayor o es el del El medio? más, no, el más chiquito de los más chiquitos, uno o sea, antes él del es más chico. el menor. Bueno, Ajá. el penúltimo. Sí, el penúltimo. O sea, y sí pienso que, pues sí, o sea, me queda claro que abandonado fue, ¿no? Ni Ujú. modos, papá. Te tocó eso. ¿Qué es? Pero creo que sí, como que un poco rechazado, como que cualquier idea que a lo mejor él pudiese tener. En la madre, sí, güey, ¿eh? Sí, porque me acuerdo que mi papá decía que de repente platicaba cosas a mi papá y mi abuelo era como de, no, ¿para qué te metes en ese pedo? No, eso no lo hagas, con todos, Ok. con todos los hijos. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí pienso que fue. Fue un niño rechazado. ¡Qué fuerte! Ok. Sí, dice ser que suelen ser padres que se instalan mucho en su propio mundo, ausentes, aislados, expresan un rechazo en una forma de verse como hombre o como mujer, es decir, como sí mismos, no de su mismo sexo, no, de su género, pues. Tienen poca para manifestar con poder o manifestarse con poder en lo que hacen y pues a partir de ello es que les cuesta trabajo realmente percibirse de manera más completa consigo mismos. Como que expresan de repente esa falta a través de pues, espacios coercitivos, ¿no? O sea, o son muy duros o son demasiado retraídos. Yo diría que no sé si es lo mismo, la verdad no me queda muy claro. Pero yo lo que había investigado es que este tipo de personas, ¿no? No solo los padres, sino las personas que tienen la herida de rechazo, am, suelen envolverse como en, pues sí, sería un poco lo de retraídos, como en mundos imaginarios, ¿no? En parte porque consideran que lo que hacen inmediatamente les va a generar un rechazo hacia los otros, ¿no? Entonces te vuelves, yo entiendo que como muy hermético con las cosas que te gustan o que te apasionan, ¿no? Entonces es como... Sí, justo. Sí son mías, pero ese punto como son mías, no puedo compartirlas con Me es difícil con alguien enseñártelas, más, ¿no? me es difícil guiarte para que lo puedas hacer. O dice aquí que pueden ser sobreprotectores. Y que entonces son demasiado... les encanta regalar mucho miedo. Ok, ajá, sí, como del mundo te va a comer, ¿no? Aguas, está muy difícil, está muy rudo, ten cuidado. Esa es como la forma también de hacerlo. Sí, no, sí está de acá de tremendo, ¿eh? O sea, una madre o un padre sobreprotector encubren algo. ¿Qué es ese algo? ¿Quién sabe? Ajá, dependerá mucho de cada uno de ellos. ¿Tú crees? Uy. Ahí te va, fíjate. Ahora, la personalidad de la herida de rechazo. O sea que entonces tú ya lo machamos. Tú y yo estamos también en el mismo viaje. Fíjate nada más. Tal vez no tanto, pero sí. Las características físicas. Ok. Cuerpo delgado, ya valió. No estamos nosotros, ¿eh? Cuerpo delgado, piel pegada al hueso, hombros y cadera angosta, partes del cuerpo sin desarrollar. Lo llaman como un cuerpo sin aire, como un globo. No enraizado, ausente, con poca masa muscular y más tendencias a pasar inadvertidos. Tienen proclividad a las enfermedades de contacto con el exterior, como vías respiratorias, piel o sistema digestivo y problemas con la comida. Mira, ¿tú conoces a alguien así? Sí. Ok. Pero sí, no, fíjate que no. Ahora, las emocionales. Queda aclarar que esto no es como debut. Es que yo diría que creo que ese es como lo que a mí me causaba conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, él esas y pues era como, pues no caigo en esas. O sea, caía más Estoy en gordo. las cuestiones de la de humillación, ¿no? Ajá. Que es la que hizo Daniel. De hecho. Pero hay un punto en que de repente también leí otras cosas y era, es que no, tampoco, ¿no? Entonces creo que esto es un poco también como cuando se habló de los apegos, que es como de, no porque caigas en uno tienes que hacer Así, al check 100%. en todo, ¿no? No. Emocionales. Suelen experimentar miedo al mundo y a ser rechazados. Se sienten incapaces de enfrentar la vida. Suelen... se convierten en un odio a su propia persona y al entorno, por lo que eligen rechazar antes de ser rechazados. Sí. Es decir, yo me adelanto para que a mí no me vengas. No me duela. Así es. Suelo transmitir energía a través del modo de vestir, de mirar y relacionarme, por lo que a veces alejan a las personas.
Es decir, pues dependiendo cómo yo me he visto, pues como que intento ya desde ese punto de vista, no, que no te acerques. Pueden ser personas solitarias, adquieren su valor por medio de lo que hacen, son perfeccionistas y les cuesta trabajo aterrizarlos. Aunque, ¿sabes? Yo que investigaba, bueno, lo que yo investigué decía el punto de que aunque son perfeccionistas, nunca se sienten conformes. O sea, porque no es como esa persona que suele ser perfeccionista, que el perfeccionismo es algo malo, Ok. pero que te sientes como orgulloso, ¿no? De Sí. lo que yo hice es mejor, sino que lo haces y sientes que tienes que alcanzar un nivel estándar así. que ni siquiera lo podrías definir. O sea, si alguien te pidiera como, bueno, ok, lo que ¿Cuánto haces está es? mal, pero ¿qué le falta? Es como, no sé, pero sé Que le falta que le algo. falta. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, una cosa que no sé si entraría en los emocionales o hay otra sección es el punto de que, de hecho, cuando son niños, suelen ser esos niños que son muy bien portados. O sea, yo entendí que era ese niño que casi lo ven otros papás, otros maestros, y es como de, mira, ¿por qué no pueden ser así, no? Y de lo que yo me decía es que, yo entendí, es que no es que sintieran realmente un amor a las reglas o a la estructura, sino que es como de, si yo hago todo lo que me dicen, voy a pasar desapercibido, ¿no? O sea, Ya. mi deseo realmente no es ganarme el afecto de la figura de autoridad, sino que es como de... Solo que no me note. Sí, No me exacto. veas, no me digas, porque qué tal si en algún momento me empiezas a dar ese reconocimiento y si un día me lo quitas, automáticamente mi cabeza dice, ya me rechazó. Que de hecho dice que los dos viajes a través de este tipo de heridas son tanto del odio, el odio hacia el mundo del cual yo quiero pertenecer, o la tristeza que siento de este mundo al cual no puedo pertenecer. ¿Tú te considerabas o tú eras ese niño bien portado? Bien cabrón. Sí. No mames, no tienes una perra idea, ¿eh? O sea, sí tenía como mis momentos de desmadroso, pero la neta sí sentía culpa, güey. Si hacía un desmadre, sí sentía culpa, como no, yo no te diré que yo lo mames. pienso sobre todo hacia la primaria y yo también era ese niño muy, muy bien portado, ¿no? Y como dices, no sé si era también cuál culpa, pero también cuando me portaba, pues no mal, sino como pues un niño de esa edad, ¿no? En lo que sea el Ajá. desmadre de esa edad, era de repente lo que me entraba era una como vergüenza y miedo de qué me van a decir. O sea, si la maestra me dice algo, ¿qué me va ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Sí, yo también lo he ¿no? pensado. ¡Ay! Sí, ¿no? Porque además es como un... Si todo el tiempo estoy como dado de bien, Sí. si algo hice algo mal es como la cosa más catastrófica del mundo. Sí, mira. Porque, ¿sabes qué es algo que no sé si también venía en lo que ibas a decir? Es que era el punto de que la herida de rechazo también suele ser alimentada por que te comparan, Ah, ¿no? claro. Suele ser el típico niño que escucha de ¿por qué no eres como tu hermano, tal persona, o tus primos, o X o Y? Es que ya viste, él sí está haciendo eso. Lo que me da curiosidad es que yo sepa, tú eres el mayor, Sí. ¿no? Entonces lo que me da curiosidad es como, ¿a ti cómo te lo hacían si tú eras el mayor? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy el menor, Ok. ¿no? Y pues creo que ya lo he platicado otras veces, ¿no? Mi hermana sí es esa mujer que es muy disciplinada, ella es muy disciplinada. Entonces, por lo tanto, la cuestión académica de seguir una estructura, ella es muy buena, ¿no? O sea, de hecho, ella siempre fue de 10. Me acuerdo que la primera vez que reprobó fue en la universidad y le pegó de casi ¿Se querer- deprimió? Sí, de hecho, ese semestre casi ya era como de, no, ya me quiero Ya me voy a morir. salir, ¿no? O sea, sí le pegó. A pues. salir, sí. Híjole, pobrecita. Pero, pues, por ejemplo, yo lo veo desde mi punto y para mí era siempre, ¿no? Y a ese punto, ¿por qué no eres como tu hermana, no? Que no... Mis papás de repente sí me lo decían, pero es curioso porque mis papás no eran quienes más lo repetían, ¿no? Sino que eran mis tíos y primos, ¿no? Porque además, aparte de que mi hermana es muy buena en ese punto de ser muy disciplinada, mi hermana lee. Ella lee muy rápido, ella es muy buena para leer. O sea, es una de las que sabe excelente lectora. ajá, de lectura rápida. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que está ella en el posgrado, Ajá. en el doctorado, Ájale. ella sí es como de leer un libro en 2, 3 días. O sea, y además son libros de ciencia. O sea, ella sí es como de No mames. rápido. No, eso lo sacó de mi papá. Entonces, pues para mi familia era como, es inteligente. O sea, buenas notas y lee, inteligente, ¿no? Y para mí era más como mis tíos, mis primos, de, ¿por qué no eres como tu hermana? Yo voy además a la misma escuela que ella, entonces lo escucho por fuera y mis maestros también era el punto de su hermana y es como de, pues qué chido. Qué bueno por ella, ¿no? No, entonces, pero por ejemplo, yo Se lo supone puedo que estudia entender- pedagogía, pendejo. lo puedo entender conmigo porque yo soy el menor. Creo que es más un síndrome más, entre comillas, común o esperado hacia la figura menor. Sí. Pero, por ejemplo, tú que eras el mayor ahí, ¿cómo aplica? Creo que para mí era como acuérdate que tienes que ser el ejemplo.
la opresión de tú tienes que marcar la pauta para Así no es. descarriar a tu hermanito. Exactamente, todo lo que tú hagas, el otro lo va a aprender. Ok. Todo lo que tú dejes de hacer, el otro lo va a Entonces, aprender. creo que es curioso, ¿no? Porque creo que mientras eres la figura o el hermano menor, generalmente la comparación es con tu hermano mayor. Y creo que si eres el hermano mayor, la comparación es inclusive con un estándar irreal que no existe. Sí, no mames, sí, porque además es como de, ¿y cómo se supone que me debo de comportar bien? Ok. O sea, sé cuándo no me comporto mal, ¿no? Pero ¿cuál es el bien y cuál es el máximo? Madre santa. Pensamientos. Creen firmemente que no tienen derecho a existir. Uf. Que no pueden enfrentar al mundo con sus propios recursos porque carecen de valor. Tienen un mundo interno muy grande y suelen pasar mucho tiempo en sus propios diálogos mentales. Ájale. Si es constructivo, puede ser una persona con una vida interna rica. Pero si es destructivo, se acosará por lo que no puede o no es, o por miedo a enfrentar la vida. Ay, güey, sentí feo, ¿eh? Lo sentí en el pecho. Sí. Porque yo leía mucho. Ok. Ajá, realmente. Entonces, yo fíjate, para mí fue constructivo. Porque más bien yo aprendía de los libros y de todo lo que me aventaba a leer, pero, o sea, no, yo sí no tuve ese golpe así. Ese yo creo que llegó en la prepa. Porque ya ves que no la armaba, pero no sé, ¿tú? Pues es que yo te diría que yo siento que vivo en una ambivalencia. Ok. Porque creo que yo pues soy una persona pues bastante imaginativa, ¿no? O sea, yo sí podía pasar ese punto de... Tú eres Edward Scissorhands. No, pero como en ese punto de un mundo interno, ¿no? Pero para mí es como... Podía hacer algo y entonces inmediatamente venía el punto de... Está mal, está Ok, mal, ¿no? ah. Entonces, no es como que yo me la viviera todo el tiempo en el diálogo interno negativo, pero al final del día siempre llegaba. Sí, pues sí. Fíjate, es inteligente, profundo y racional. Podría ser un gran científico, músico, escritor o dedicarse a cualquier actividad que requiera un mundo interno rico. Un trabajo en soledad, de introspección y de ir profundamente al fondo de sí. Como que tú y yo cumplimos ese parámetro, ¿eh? La anulación de su persona, la sensación de no ser querido, el miedo al contacto, la autopersecución y la propia descalificación son sus principales venenos a nivel mental. A ver, ¿qué dice? La sensación de no ser... La anulación de su persona. ¿Tú te anulas? ¿A qué te referirías con eso? Porque la verdad es que me lo dices y es como de... ¿Ese es medio extraño? Técnico. Bájamelo. Oh, te la bajaba, ahí te va. Más terrenal. Es decir, que todo el tiempo te desapruebas. Check. La sensación de no ser querido. Sí. Más o menos. El miedo al contacto. Sí. Sí. A mí sí. La autopersecución. ¿A qué te refieres con eso? Todo el tiempo tú mismo te vuelves tu peor enemigo. Como todo el tiempo tener que hacer las cosas. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Pudiste haber hecho esto? Y a veces un poco, ¿eh? Sí me pasa. ¿Descalificación? Sí. Ok. No, pues mira, como que sí, ahí. ¿Sabes a mí qué me pasa, tío? Porque sigo pensando, no lo recuerdo, para que miento tampoco, digo, lo que se habló con Alejandro, pero a mí me pasó, no sé si te pasa tú que has estado en todos, que a mí me pasó cuando escuché el de humillación, para mí era como de, eso lo viví más con mi madre, y cuando pienso en esta es con mi papá. Ok. No sé si a ti te pasa algo parecido o lo has reflexionado de esta. La activo más. Sí, sin más duda. que figura. Y algo interesante que creo que no sé si se ha hablado en los demás capítulos o no, es que algo que leía es que estas heridas, aunque como se suelen decir, son de la infancia, asumimos que siempre nos las van a generar los tutores, ¿no? Ah, claro. Pero hay un punto en que se pueden generar también por el propio ambiente. O sea, que los tutores no es que no tengan participación, pero realmente empieza no en ellos. Ok. Sí, pues sí. Sí, tiene cierto sentido. Pero pues se alimentan, se van alimentando y se van generando de eso. Ok. Las tareas del desarrollo inconclusas, según esto. La persona que vive rechazo desarrolla una manera de sobrevivencia y de adaptación a la realidad. Lo cual hace que le cueste mucho trabajo la cuestión de saber adaptarse de manera adecuada, le cuesta mucho el contacto con las personas, como que será, o sea, siempre tendrá como cosas
que sean como, fíjate, tú sí la tienes, como ya me comprometí para salir con alguien y de repente ya no quiero. O, que esa es a veces la mía, necesito cancelar. Yo te diría que yo lo que, no sé si tenga que ver con lo que yo leí, que decía que este tipo de heridas te hace muy ansioso a las situaciones sociales, ¿no? Okay. Porque una interacción social, sea solo con otra persona o en grupo, inmediatamente tú estás pensando me va a rechazar y por lo tanto va a salir mal. O sea, no es que hablamos de que conozcas a alguien nuevo, sino aún con las personas que ya conoces, si existe ese miedo latente y bajo la superficie va a existir un rechazo. Que aquí justo el derecho, lo que fue negado es el derecho a ser importante, ser acariciado, ser cuidado, ser alimentado y el poder de hacer. Yo tengo nada, porque creo que nos estamos yendo un poco muy por lo de citar un libro. Ajá. Pero, por ejemplo, tú en tu experiencia de vida, ¿cuándo podrías decir que experimentaste o que podrías pensar que esta herida surge en ti? ¿Surge en mí? Ah, ok. Realmente por los gustos que tenía. O sea, a mí sí me gustaba mucho leer. O sea, yo siempre empecé a hacer como... Yo creo que en tercero de primaria fue que descubrí los libros y fue como ¿what? Yo quiero leer, sí, no, me mama leer. ¿No? O sea, recuerdo muchas veces que en algún momento yo le decía a mis papás, ¿no? O a mi mamá, como esta parte del, ¿qué quieres de cumpleaños? Regálame libros. No, ¿cómo libros? Algo otra divertido. cosa, sí, ¿no? Que así como, ay, madre. O ajá, como de este estilo, como te los compro. O sea, lo entiendo, me parece que ellos tampoco lo comprendían, pero es como pues te lo compro más porque te gusta, pero... No lo entiendo. No lo entiendo, ajá, ¿no? El tipo de música, o sea, siempre he sido como de música que no es como tan... O sea, sí está bien, supóngome yo, pero no es como que ellos digan, uy, me encanta la música del Saúl. Esa es otra. Y realmente las actividades, porque siempre he sido de actividades más intelectuales, dibujar, escribir, como tal cual, o sea, no me gustaban, o sea, sí hago deportes, porque no tengo otra alternativa, según Sergio, mi nutriólogo, y que es importante según él, y que no me pone sucaritas en mi plan alimenticio, o galletas Marías de chocolate, no sé por qué, pero nunca he sido como de, uy, no, hombre, los deportes, y oh, wow, no me gustan las cosas que tengan que ver con habilidades manuales. O sea, yo no soy el güey que se emocionaría porque le regalen una caja de herramientas. Es más, te la miento. ¿Por qué chingados me regalas una caja de herramientas? ¿Por qué me regalarías un taladro, por Dios? Y para mi papá eran cosas que a él se le daban. ¿no? Yo supongo que esperaba que sí. O sea, yo una de las cosas que recuerdo era, la bajábamos a lavar el carro, ¿no? Órale, pues. Y de repente levantaban el cofre. Jamás he entendido bien, bueno, ahora menos, supóngome yo, ¿cuál es lo que le ves al cofre, al motor del carro? Pues le revisas el aceite, el nivel de anticongelante. Fíjate, para mí ¿Y hasta ahí llegó mi conocimiento? O sea, imagínate, yo veía que sacaban esa agujita, Sí, que es la para varilla. media jalaberilla, Sí. que la veían y la limpiaban y la volvieron a meter y era como de, pues, ¿qué se supone? O sea, ¿qué es esto? Nunca tampoco me dio la curiosidad como para preguntar por qué haces eso. Mejor muchos años después un paciente me explicó Ok. qué era eso y ya después, pero todo, no sé ni el anticongelante según, o sea, sí me lo habrán explicado, pero mira, me entró por un... Oído y te salió por el otro. Sí, no, o sea, me gustaba el básquetbol, no me gustaba tanto el fútbol, o sea, como que muchas cosas que a lo mejor sí pienso que hubieran sido como algo que pudiese haber conectado mejor o a lo mejor mi papá hubiera esperado, no, ni de pedo. Y mi hermano sí. O sea, imagínate que mi hermano aguantó la forma de enseñar de mi papá de manejar que yo. Yo preferí, no quiero manejar, me vale madres. En ese momento firmo para moverme en transporte público el resto. 1000 veces transporte público a tener que escuchar tus pinches gritos y tus malos tratos a la chingada. Sí. O sea, yo no emboné. Mira, o sea, no. Yo te diría que con respecto a mí, creo que también es los gustos, ¿no? O sea, creo que nunca llené lo que se esperaba, ¿no? Y aunque suene, no estamos tan viejos, pero Híjole. Pues tampoco nunca llené las expectativas de lo que se esperaba, pues, de un hombre, ¿no? Cuando yo era niño y crecí en esos puntos, pero yo no lo recuerdo, pero todos me han contado esa anécdota y para mí sería como, ahí, si no fue lo que la inició, o sea, si la hizo más profunda, todos me cuentan que yo tenía como unos, entiendo, tal vez 6, 8 meses de nacido y mi papá no me cargaba.
Para nada, para nada. De hecho, mi mamá le decía, como es que carga Paco. Y de hecho, mi papá de repente lo cargaba. Y entonces llegaban sus hermanos, o sea, mis tíos, pero por parte de mi papá. Y le decían, como, no lo cargues, lo vas a hacer puto. Claro, claro. Entonces, o sea, y que mi papá entonces me dejó de cargar. Y a partir de ahí nunca me volvió a No me vaya a gustar la reata, me quita lo menos hombre, santo Dios. cargar, ¿no? Entonces, para mí es como de, pues, dentro de lo que yo leí, dentro de lo que yo entiendo, es como de, pues sí, o sea, tal vez no es el... Si no es el origen, es algo que sí profundizó la herida. La herida de rechazo, ¿no? Y es gracioso porque, pues sí, también mis gustos no eran tan atípicos, ¿no? Yo... No eran tan típicos. Sí, tan típicos, tienes razón. Y yo lo que pienso es, por ejemplo, que, por ejemplo, mi papá nunca no quiero decir que se molestó, pero nunca se involucró mucho, ¿no? Se involucró. En lo que a mí me gustaba, ¿no? Y tampoco me involucraba en lo que a él ¿Le gustaba? Le gustaba, por ejemplo, cuando mencionas lo de manejar, ¿no? A mí me pagaron, pero a mí mis papás nunca, ninguno de los dos fue como yo te enseño, no, es como de, no, o sea, si quieres está bien, pero que alguien más ¿Qué clase de nirvana es ese? lo haga, ¿no? Mira qué curioso lo que son las cosas, ¿eh? Una historia cómo cambia con la otra. Y por ejemplo, yo lo noto y te digo que para mí, de las series y lo poco que leí de las otras, para mí es como, yo diría, pero pues no sé, tú me ves desde fuera, ¿no? Tú podrías tener una perspectiva diferente. Es que las dos que más me pegan es la de humillación y la de rechazo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo lo pienso porque tú dices, ¿no? Yo no era, bueno, que tú no eras muy deportista y eras en actividades más académicas. Para mí, en mi familia, la cuestión académica es algo muy importante, ¿no? Entonces, al contrario, yo no es que no alcanzaba el estándar que para mis papás era importante en la cuestión académica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de dibujar o esas cosas realmente nunca tuvieron, pues, tema, ¿no? Para ellos no lo veían como algo mal. Ah, fíjate. Y es algo gracioso, porque entonces, de repente, en mis gustos o esas cosas, mi papá no se involucraba. Pero mi mamá de repente era la que me decía, no lo hagas. No, entonces hay un momento en que yo lo entiendo, pero para ella era ese punto de no lo hagas porque me preocupa tu futuro. Que te hagan algo, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente... Te vendía miedo. Sí, pues me vendía miedo, ¿no? Entonces ahí es donde yo noté el punto de, sí, con mi mamá es la de humillación y con la de mi papá es la de rechazo. Chingada madre. No, entonces, y te digo, y cuando pienso, sobre todo ahorita que estamos hablando de la rechazo con mi papá, que es lo que hablamos hace rato, ¿no? De que tú sí dices que tu papá fue un niño... Sí. Rechazado, ¿no? Sí. Yo lo pienso y con mi papá es exactamente lo mismo. Mi papá, de hecho, en un punto me recuerda un poco a ti. Él era muy, muy en la cuestión de, por ejemplo, los libros, la cuestión más académica. Historia, ¿no? Y todo, ¿no? Porque sí. Me has platicado, me has intimado por ahí. Pero para su papá no era suficiente. O sea, por ejemplo, a mi papá no le gusta tomar. Al día de hoy mi papá y el alcohol son los opuestos. Y para mi abuelo eso era como de, no, pero ¿por qué? ¿Eres maricón o qué? ¿No? Por ejemplo, yo le pienso, es una historia. Cuando todos mis tíos por parte de mi papá se casan y mis tías, mi abuelo pagó toda la boda y todo, ¿no? Cuando se casa mi papá con mi mamá, de hecho fue más como de, pues ahí ustedes saben qué van a hacer, ¿no? Y para mí eso es un gigantesco rechazo. Pero cabrón, ¿eh? Recio. No, entonces... Sí, no mames, no, pues sí. Híjole, pues ya para acercarnos al final, aquí dice, ya ves que vienen los venenos y los antídotos. Ok. Ahí te van los venenos de la idea de rechazo. Tal cual rechazar. Rechazar mis cualidades, mis capacidades, mi derecho a ser parte, mi necesidad de ser visto y mi derecho a ser importante. Tal cual, así, para acabar pronto. Y los antídotos es cada que hago un compromiso conmigo mismo para confiar en mi capacidad. Es decir, que si yo te digo, Paco, eres un excelente diseñador, ¿tú qué vas a decir? Sí, señor. Sí, mi sargento. Así te voy a decir como el Forrest Gump. Okay. Sí, mi sargento. Nutrirme en lo físico y en lo emocional. Que ese creo que por lo menos yo ya no me está costando, pero ya lo estaba haciendo. Aceptarme como soy y respetarme. Sí. Manifestar mis ideas y validarlas. Creo que, no, sí, a ti sí te pesa. Darme el derecho de existir,
Es decir, a huevo que merezco vivir aquí. Y escucharme y respetarme. Y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Algo más que tengas que agregar? Bueno, sí, pero es una opinión muy personal. Échala, no importa. Que O pregúntala, no importa. me hace pensar que esta herida en particular te duele mucho. Hijo de tu puta madre. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, al menos yo sé. También Yo no sé, he yo escuchado sé. los otros capítulos, solo el de Alejandro. Pero yo siento que aquí te fuiste más por una cuestión técnica de vamos a leer el libro y explicamos lo que el libro dice y las experiencias personales las dejaremos para un No. después que tal vez nunca llegue. Sí destapé una que otra, pero pues sí, la verdad es que creo que sí, de alguna u otra manera. Creo que no me había golpeado, cacheteado tan sabroso una, sino desde la de traición. Porque yo lo pensé en ese punto como de no he escuchado eso, lo voy a escuchar terminando esto. Pero para mí fue como de, yo recuerdo cuando me regañas y me dices como tienes que abrirte más, es aquí como de ni cuándo nos vamos a abrir. ¿Y Saúl cuándo va a empezar desde ese punto de vista? Pues mira, tal vez un poco. Pues ahí está. La verdad un poco sí, pero hasta ahí lo voy a dejar. Claro. Voy a poner ese punto de ese lado. Pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Pregúntese, cuestiónese, yo la tengo, ¿qué puntos son los que tengo? A veces me siento como que no tengo la capacidad o el derecho de existir, siento que no embono con los espacios, yo mismo me abro a la chingada en lugar de esforzarme por pertenecer. En algún momento sentí que mis intereses y mi forma de ser no cabían en el espacio. Le pasó como yo y se quedó callado para no soltar una que otra que a lo mejor le pueda doler. Pregúnteselo usted. Mi Paco, ¿te acuerdas de las redes? Claro que sí. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como el Aquelarre Podcast. Así es, denle like, me gusta, compartir, guardar publicación, activar la campanita, suscribirse. Por favor, también denle suscribirse o seguir desde las plataformas de donde usted nos escucha en el podcast, para que cada semana, ahí mire usted, el martes en la mañana que se despierte listo para ir a hacer su vida, aparezca que ya está nuestro nuevo capítulo. También un abrazote y un besote a las comunidades, no solamente en la Ciudad de México que nos escuchan, en Iztapalapa de mi corazón, sino también en el interior de la República, que también tenemos ahí acérrimos seguidores, en otros países, primordialmente los que se mantienen siempre ahí Fieles. al pie del cañón, fieles, en Estados Unidos, Canadá y España, que ahí estamos todavía rockeándola y siguen aprendiendo de cómo vivimos de este lado de la línea y de este lado del mar, ¿verdad? Un abrazote y un besote a los hoy ausentes, a la demás parte del escuadrón siniestro de este aquelarre. Maestro Dinamita Café, el señor Oscurito, Alejandro Varela, al maestro Jedi, Jordi Blanquet, al señor Oscuro, al Wishkas, Óscar Olé, que bien ese güey. Ya te toca la de injusticia. Eso también siento que me puede cachetear. Pero ahí viene el señor Oscuro y a la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada, que están en nuestros corazones y que creen, según mi análisis, también les tocan algunos pocos de estos golpes de la herida de rechazo. Pues mi Paco, muchas gracias por dejarte caer. De verdad, muchas gracias por abrir tu corazón más que yo en esta ocasión para compartirnos al respecto de esta herida. Mira, algún día tenía que pasar. Tenía que ser, está bien. Y pues finalmente échate la frase de cierre. Pues la frase de cierre dice, no te molestes cuando alguien te rechace. Hermosos tesoros han sido rechazados todo el tiempo por personas que no pudieron apreciarlos. Ahí está. Piensen en eso, queridos podcast escuchas. Recuerden, estamos aquí presentes a la pata del cañón todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Bye.